Les envío un saludo gigante, soy Marcela Benjumea, gracias por estar aquí con nosotros. Esto no se lo aconsejo a los jóvenes en general porque hay mucha gente por ahí avivata, pero a mí me llegó un mensaje por Instagram. Entonces yo dije, uy, ¿cómo así? ¿Una película a Buenos Aires de terror? Yo dije, me están tomando el pelo. Entonces le pedí a mi manager que se averiguara cómo era la cosa y sí, en este caso sí fue. Lo que pasa es que pues yo me asusté porque uno sabe que pues por internet se puede mover cualquier cosa. Entonces, pero así fue. Fue llamada, fue sin casting y así. Bueno, la verdad es que es una película más que de suspenso, de terror, puro terror. Pero mi personaje, digamos que a mí me llamó la atención hacer este tipo de película porque yo nunca había hecho terror. Y tampoco consumo terror porque soy muy gallina. Entonces yo me asusto muy fácil y entonces me pongo como de mal genio y dije, bueno. Pero me pareció chévere estar ahí. Sin embargo, mi personaje de manera específica se mueve más dentro del drama que dentro del terror. Entonces mentiría diciéndote, no, es que yo, no, digamos que el guión llevaba para allá, pero mis escenas eran más como de drama, de una mujer muy fuerte, muy sola también, y bueno, eso es más conocido para mí, como hacer personajes de drama que de terror. Mira, yo estuve en clases con una coach argentina que es maravillosa. Y estuve en clases, muchas horas tomé de clase con ella porque resulta que el acento argentino de ahora es distinto al acento de principios de siglo. Y así como en nosotros, o sea, está que uno no lo sabe porque escucha a los argentinos, yo supongo que como ellos nos escuchan a nosotros, o sea, digamos que cuando uno va a otros países a rodar, todo el mundo piensa que toda Colombia habla paisa. ¿Sí? Y lo mismo pasa allá. Entonces, también, de acuerdo a la época, la gente de cierto estrato social hablaba distinto y el argentino de principio de siglo era distinto a este argentino, eh, al que conocemos nosotros de manera actual. Entonces, a mí me tocó con profesora juiciosísima porque era muy complicado, fue difícil y como todo. O sea, digamos que yo hice en algún momento un caleño, una mujer caleña que los tengo acá. Mira, sudé, pero sudé. Allá pues fue un poquito peor porque además no los tenía cerca. Aquí la mitad, no la mitad, pero un gran porcentaje de la gente que hace audiovisual es caleña. Entonces los tienes y a mí me costó mucho. Allá que no los había oído, esto fue impresionante. La imponencia. A mí no me fue muy bien en el colegio de monjas. Como en todas partes, hay unas muy queridas, pero había otras. Pues si yo ahorita soy bajita, imagínate lo que era yo a los 7 años. Era una cosa diminuta, como un pitufo deambulando por ahí. Entonces, esta cosa grande, imponente, que a mí me daba un poquito de temor, fue como lo que me llevé, como esa sensación de imponencia sobre esos espacios. Y además es parecido, el colegio donde yo estudié también tenía esos corredores como fríos, grandes, y uno las veía entrar y ¿qué hice mal? Y yo era muy necia. Entonces no solamente era culpa de ella, sino que yo era una niña excesivamente curiosa y eso me llevaba a hacer preguntas que no eran correctas y por ende tenga. La pasión y la terquedad. O sea, la terquedad de mi papá a veces lo llevó a pérdidas, pero muchas veces a ganancia. Y yo soy terca, yo tengo fe, como él, o sea, yo digo, bueno, vamos a hacer esto y nos va a ir bien. Yo no tengo en la cabeza de como las cosas son así, entonces tienen que pasar de esta forma.
¿sí? Yo tengo fe en que si yo trabajo duramente y no sé qué, pues se pueden hacer las cosas de otra forma. Y digamos que como pues, mi papá fue un señor que llegó a pesar 150 kilos, o sea, el galán no tuvo nada, entonces en una época donde además estábamos 70s, 80s, donde todo el que pesara más de 40 kilos ya estaba obeso. Entonces, digamos que cuando uno ve la vida de él, pues se pueden hacer las cosas de otra forma. O sea, no hay una sola forma de hacer las cosas. Es más eso, eso lo tengo de él. O sea, mi papá en su momento fue un tremendo actor. O sea, o sea, él siempre fue un tremendo actor, pero digo, fue reconocidísimo y tenía muy poco tiempo. Y yo ahora entiendo, pero tú a los 8 años no lo entiendes, o a los 7 años, que la gente quería estar con él. Pero yo también, porque yo tampoco lo veía. Entonces yo sentía que la gente me quitaba el tiempo de mi papá, el tiempo que yo sentía que era mío. Por eso la fama no me gustaba, porque yo pensaba que si eras actor tenías que ser famoso. Ya después me di cuenta que no, que es como una consecuencia, pero no es un deber. O sea, hay actores también de teatro maravillosos que no tienen gente que los sigue o les toma fotos, pero igual son actores. No necesariamente vale uno con lo otro. Es que mi papá era un tipo muy especial, entonces digamos que muchas de las cosas que teníamos tenían que ver con la gente que lo rodeaba. Una vez nos fuimos a una playa en La Guajira, como a, ¿qué te digo? 3 horas de Riohacha, algo así, sola a la playa. Y a los 10 minutos llegó un bus lleno de turistas y no lo volvimos a ver nunca más. Pero además él ya se quería salir como agotado, agobiado. Eh, pero pues con mi papá siempre, mi papá prefería manejar largos trayectos, entonces nos hacíamos muchos viajes por carretera, por Colombia. Y era una cosa muy chévere. Y eso nos queda a mi hermano y a mí. Nosotros también hacemos largos trayectos por carretera, es bonito. Y mi papá recogía gente a veces, en la carretera, entonces a veces uno estaba sentado en la camioneta Con mientras iban gente. de un pueblo a otro, sí, él lo hacía. Hay tantos personajes como seres humanos en el planeta. Entonces decir que ya lo hice todo no es cierto. Entonces me falta todos los que vengan por hacer. Todos implicarán mucho trabajo y hacerlos de la mejor manera posible, pues porque parte de las cosas maravillosas de ser actor es que el trabajo nunca se acaba. O sea, no hay un momento donde tú digas, ya hice los 50 200 millones de yo no sé qué, no. Solamente voy a hacer cada personaje en Colombia, ya te lleva toda la vida y como 6 más, así que no, tengo muchas cosas, pues lo que venga.